Su nombre se haría notorio en entrar en el idioma como un símbolo de la crueldad sexual. Era el Marqués de Sade. Sadismo, la imposición de dolor como medio para obtener una satisfacción sexual. A lo largo de toda su vida, el comportamiento lascivo del Marqués de Sade le llevó a infamias. Sus obras, llenas de perversión, tortura y asesinato, lo hicieron inmortal. He pushed everything that you could push on in the way of sexuality. Debido a que Sade desafió todos los aspectos de la sociedad civilizada, la iglesia, el gobierno y también el comportamiento social, algunos lo consideran como un gran filósofo y escritor. Otros opinan que fue un monstruo. I am often nauseated when I'm reading Sade, but again I feel that what Sade is doing is to expand the area of possible erotic response to all of nature. He was essentially a nihilist. I would also call him a kind of moral and sexual terrorist. Unos dicen que el Marqués de Sade fue un pervertido frío y degenerado. Otros alegan que fue un pensador pionero que desafió el lado oscuro de la naturaleza humana. Algunos estiman que fue ambas cosas. El Marqués de Sade, el aristócrata depravado. ...2 de junio de 1740... Donatien Alphonse François de Sade nacía en París. Su padre fue diplomático durante el reino del rey Luis XV. Su madre era una dama de compañía. Sade nació en una vida privilegiada reservada tan solo para unos pocos. Era atendido como un rey. Aun siendo niño, todos sus caprichos eran observados por los sirvientes. La afortunada posesión de Sade como miembro de la nobleza francesa le garantizaba una vida de trato real y gratificación inmediata. La madre de Sade casi no existía en la vida de su único hijo. Abandonada por su esposo mujeriego, se refugió en un convento y allí vivió durante el resto de su vida. Sade admiraba a su padre, un libertino consumado, quien abiertamente perseguía sus deseos de llevar una vida libre de represiones sociales. La familia Sade tenía poco dinero. Las generaciones anteriores se habían encargado de despilfarrar la fortuna, pero el apellido Sade aún tenía peso como parte de la aristocracia francesa, un hecho que no pasaba desapercibido por el joven marqués. A la edad de 4 años ya se había ganado la reputación entre quienes lo servían de ser un chiquillo rebelde y mimado. Sade a eu très tôt Sade was aware very early on of his rank. He had developed at a very early age that haughty demeanor toward others, which is characteristic of the nobility, of the aristocrats. He really felt that he belonged to a superior race, and he made others feel it. Desde el momento en que tuve uso de razón, pensaba que la naturaleza y la fortuna se habían unido para cubrirme con sus regalos. Lo creía porque la gente me veía como alguien diferente y ese ridículo prejuicio me hizo altanero, déspota y enfadado. Es como si todo debiese ceder ante mí, como si todo el mundo debiera alabarme, que solo dependiera de mí satisfacerles. Marqués de Sade. El joven Sade desarrolló un carácter violento. Desahogaba su ira con su compañero de juegos, un príncipe de 8 años. Sade peleaba con el joven príncipe y una vez lo golpeó tan salvajemente
que Sade fue enviado al sur de Francia a vivir con su tío, Jacques François Abad de Sade. Aunque su tío era clérigo y había hecho votos de celibato, introdujo al joven Sade a un mundo de cinismo y devoción al placer. His uncle was an incredibly well-educated, sophisticated, urbane, and witty person, but also a person who got into quite a bit of trouble for what was considered to be his debauchery, that is, his liaisons with local women. Sade solo tenía 6 años. Durante los 4 años siguientes estuvo expuesto a la hipocresía del estilo de vida del arrogante clérigo. Jacques François era abad de la iglesia, supuestamente un sacerdote célibe, quien abrazaba los placeres de la carne como venganza. La experiencia causó resentimiento en Sade, y puede haber desarrollado lo que se convirtió en una ira profundamente arraigada contra la familia y la iglesia. A los 10 años, Sade fue enviado de regreso a París para asistir a la prestigiosa escuela Luis el Grande. Aquí fue sometido a una intensa disciplina intelectual. Pero también recibió una severa disciplina física que cambiaría su vida profundamente. Allí fue flagelado y azotado. Parce que chez les bons pères, eh bien, The good fathers believed in corporal punishment, lashes with a whip on these young men's buttocks. Religious thinkers at that time had already posed the question regarding the dangers that flagellation presented. In particular, the awakening of certain sensations of pleasure which it could produce in certain people. Sade spent the entire rest of his life obsessed with flagellation. Exactly where he got this, I think we would never be entirely sure of. But he certainly was in an environment as a youth in which flagellation came up a lot, and it probably had erotic overtones for him. Durante las vacaciones escolares de verano, Sade se quedó al este de Francia en el castillo de unos amigos de la familia. El castillo era constantemente frecuentado por muchas mujeres que coqueteaban con el joven y apuesto marqués. Sade se ilusionó con una de las mujeres. Cuando el Sade adolescente descubrió que ella también se interesaba por otros jóvenes aristócratas de la región, enfureció. Alors, lorsque vraiment l'émotion est trop forte, When the emotion became too strong, he expressed it through explosions, temper tantrums, either fits of anger or of tears. This was a childhood trait that would remain with him throughout his life. Hacia el final de su adolescencia, las aventuras sexuales de Sade ya eran ilimitadas. Tuvo aventuras múltiples. Para satisfacer sus gustos más extremos, contrataba prostitutas. He never saw working people as his peers. They were available for his use. So he could beat them, he could use them for his own ends, and if they complained, he truly didn't understand why. En 1762, a los 22 años, Sade tuvo un susto cuando su tío, el clérigo, fue detenido por haber cometido actos licenciosos. Pero el miedo pronto volvió a ser arrogancia cuando su tío fue liberado rápida y calladamente. We don't know whether Sade concluded from the arrest and imprisonment of his uncle for debauchery that really all of this was just a farce.
But we do know that Saad himself developed a very cynical attitude about what was allowed and what was not allowed, because he went out of his way to break every rule that he could find. Sabiendo que hasta un hombre de Dios podía explorar los límites de los placeres sexuales y no ser responsable, los últimos vestigios de moral de Sade desaparecieron. Ahora era totalmente libre para sumergirse en sus propias oscuras y siniestras fantasías. En 1763, el marqués de Sade disfrutaba más que nunca sus conquistas sexuales y se ganó la reputación de ser insaciable. Soy imperioso, fatuo. Tengo una riqueza desordenada de imaginación y una conducta humana jamás igualada o vista en la vida. Deberán rechazarme o aceptarme como soy, pues yo no cambiaré. Marqués de Sade. Algunos miembros de la familia de Sade comenzaron a verlo como a un paria que estaba manchando el nombre de la familia. El padre de Sade tenía problemas más inmediatos. Estaba desesperado por hallar una esposa para su hijo de 23 años. Las finanzas familiares, que nunca habían sido muy sólidas, empeoraron, y el padre de Sade estaba desesperado por casar a su hijo con una mujer adinerada. The Sade fortune was really full of holes. Not every generation had managed it very well, and the Comte de Sade himself had also acted in ways that made his financial position difficult. Sade se casó con René Palagy de Montreuil, una morena corriente de 22 años, hija de un acaudalado funcionario del gobierno. La familia de Sade recibió una muy necesitada inyección de dinero, mientras que la familia de René obtuvo la posición que deseaba en la nobleza. Y René tenía un esposo, aun si tenía una reputación libertina. Pero el matrimonio no fue un obstáculo para Sade en su búsqueda de placeres físicos. Within a few months of his marriage, he's already rented rooms in various places in the outskirts of Paris so that he can carry on orgies of various sorts with prostitutes and other lowlife. El comportamiento de Sade pronto llamó la atención de la policía. No estaban tan interesados por sus experiencias sexuales como por su blasfemia. He gets himself into really big trouble when he brings in a prostitute and forces her to participate with him in a variety of sacrilegious acts with crucifixes, blaspheming every single possible part of the Catholic religion that he can. She escapes from his clutches and immediately runs off and denounces him to the police. Now, aristocrats could do a lot of things in their spare time, but you weren't supposed to cause public outrages against the church. This was definitely a no-no, and Sade could not stop himself from pushing against these limits. Arrestado y encarcelado por depravación y blasfemia, Sade rápidamente se arrepintió y fue liberado al mes. E inmediatamente regresó a sus viejos hábitos. A finales de 1764, la policía de París advirtió a los bordeles locales que deberían dejar de suministrar mujeres a Sade. A través de todas estas odiseas, la esposa de Sade toleró su comportamiento. I think there's no question that the kinds of things Sade did outside the home and inside the home were humiliating for his wife. They just had to be, given the kind of social environment that she came out of.
Su conducta continuaría probando los límites de la paciencia de su esposa. Su religión pudo haber sido la razón por la cual permaneció junto a su innoble marqués. She took her vows seriously, and she was in a society where women were not expected to simply say, I don't like my husband, I'm not going to stay with him. Divorce was practically impossible. 3 de abril de 1768. El marqués de Sade contrató a una mujer llamada Rose Keeler como doncella. Pero una vez dentro de su residencia, Sade la desnudó, la golpeó y luego le echó cera caliente en las heridas. Era domingo de Pascua. Una vez más, Sade se había metido en una situación precaria. Fue puesto en prisión, no tanto por la tortura de Keeler, sino por haberlo hecho en Pascua. Logró escapar de la acusación, solo porque su familia le pagó a Keeler para que no testificara. Pero lo que quedaba de la reputación de Sade había sido dañada irreparablemente. Among the men of the century who have carried on the crimes of the nobility and the horrors of feudalism, we must add the name of the Marquis de Sade, whose abominable crimes may outstrip even the most heinous offenses of the other nobles of his time. Jacques-Antoine Delors, June 1768. Desde ese momento viviría a los márgenes de la sociedad. Quizás por sentirse aislado, redobló sus provocaciones. Su actitud se convirtió en la de un desesperado. No tenía nada que perder. En los 4 años que siguieron, Sade y su esposa tuvieron 3 hijos, pero igual que su madre, fue un padre ausente. If you were an aristocrat, you had a family in order to keep the lineage going. It was what you were expected to do. And Sade, I would say, actually had a kind of ambivalent relationship to his own children and indeed to his wife. En junio de 1772, una vez más, Sade llevó los límites de sus deseos demasiado lejos. Durante un viaje con su sirviente a Marsella, el marqués contrató a 4 prostitutas e intentó flagelarlas y sodomizarlas. En un esfuerzo por convencer a las mujeres a ceder a sus actividades más extremas, les ofreció caramelos con un potente estimulante sexual. 2 de las mujeres se enfermaron gravemente. Fueron a la policía e hicieron cargos contra Sade por intento de homicidio. Sade escapó a Italia con su sirviente y una amante nueva, adolescente Anne Prosper, hermana de su esposa. Aunque la comprensiva esposa de Sade toleró aún esto, fue la poderosa suegra de Sade, Madame de Montreuil, quien ahora se había convertido en un peligroso enemigo. This was the moment that turned his mother-in-law against him forever, when she decided that he couldn't be trusted with anyone, anytime, anywhere, and the only way to solve the problem was to really take him out of society. Aunque Sade había huido, la corte escuchó su caso. El cargo por envenenamiento era serio, pero a los oficiales de la corte les preocupaba más la sodomía ocurrida entre Sade y su sirviente. La sodomía era una práctica común entre la aristocracia francesa, pero la reputación de Sade requería que la corte sentara un precedente con él. Fue quemado en ausencia y sentenciado a muerte.
Aunque Sade había logrado huir de Francia, no estaba a salvo. A la edad de 32 años, se convertiría en el objeto de una cacería humana internacional, dirigida por su vengativa suegra, sin dejar de llevar sus desviadas fantasías sexuales a alturas nuevas y sin precedente. En 1772, a los 33 años, el marqués de Sade era un fugitivo de la justicia, viviendo en el exilio en la tierra de Saboya, entre Francia e Italia. Aunque estaba fuera del alcance del gobierno francés, no podía escapar de la ira de su suegra, quien se había convertido en su enemigo implacable. She would fight against him step by step. She was the one who arranged for the king to imprison him without a trial. She would pursue him publicly, not with a lowly vengeance, but with what was foremost for her, a sense of family honor. Faced with the scandals Sade was causing, the pain he was causing for the whole family, but especially for her daughter, she proved herself to be absolutely iron-willed and able to manipulate the political situation, the judicial situation, in just the way she needed to get him locked up. Sade y su sirviente fueron arrestados por el gobierno de Saboya y encarcelados en una lúgubre fortaleza. Asombrosamente, fuese por amor o por deber, la esposa de Sade se negó a abandonar a su descarriado esposo. Diligentemente le escribió: ¿Cómo pasaste la noche, querido mío? Sufro, y aunque me dicen que te encuentras bien, no descansaré hasta no haberte visto. Mantén la calma, te lo suplico. René Palagi de Sade. En una ocasión, en un esfuerzo por llevar a su esposo a casa, la esposa de Sade se disfrazó de hombre e intentó liberarlo de la prisión. I'm not sure we could ever really understand why the wife of such a troubled person, such as Sade, would still love him. But the evidence is all there. She did. She stood by him through sort of insane escapades that he indulged himself in, through a sort of string of self-indulgences that boggle the 20th century imagination. Cet amour n'est quand même pas, je crois, à sens unique. He brought something to his wife, which is a bit hard to define and determine. But it was clear that in his letters, where he hid nothing, where there were rebuffs, brutality, meanness that are sometimes shocking, in spite of all that, from time to time, he would have some sweet thoughts, very profound ones. René, eres mi amor y te amaré sobre todas las cosas. Te aseguro que mis momentos de infelicidad llegan cuando pienso en un reencuentro. Me hacen esperar tan largo tiempo y es demasiado largo, en verdad, demasiado largo. Marqués de Sade. Su estadía en la cárcel fue casual. En menos de un año, Sade y su sirviente escaparon y regresaron a Lacoste, su tierra natal en Francia. Pero su gusto por las relaciones peligrosas no había disminuido. Contrató a media docenas de niñas adolescentes y a un chico para pasar el invierno de 1774 con él, con los cuales se enfrascó en una serie de interminables orgías, siendo el principal elemento de ellas la perversa filosofía de Sade de infligir dolor para obtener placer. Sade wanted to dissociate sexual activity from all
of those friendly elements that we think are essential and turn it completely 180 degrees around and associate sexual behavior with selfishness, with cruelty, with hatred, with violence. That is why the principal form of sexuality that he preached was sodomy. Sodomy is by definition without reproductive outcome. And this represented for him philosophically and physically the ideal. Una de las chicas en el castillo de Sade huyó y sus padres levantaron cargos criminales contra él. Una vez más fue obligado a abandonar el país hasta que el furor se apaciguase. Increíblemente, cuando Sade regresó a Francia, le pidió dinero a su suegra. Madame Montreux llamó a las autoridades y Sade fue arrestado y encarcelado por la orden de detención que tenía por envenenamiento y sodomía. Aunque la sentencia de muerte había sido retirada, el marqués de Sade fue encarcelado de por vida. En febrero de 1779, Sade reportó haber tenido una extraordinaria visión sobrenatural del aura de Sade, un ancestro de Sade. Fue alrededor de la medianoche cuando ella de pronto apareció. ¿Qué deseas en la tierra?, me preguntó. Ven, quédate conmigo en la inmensidad donde habito. No habrá más preocupaciones, sufrimientos ni problemas. Extendí mis brazos para tomarla en ellos y abrazarla, pero el fantasma desapareció, dejando solo mi dolor. Marqués de Sade. La inquietante visión lanzó a Sade en una nueva dirección. Comenzó a escribir y a escribir. En secreto, escribió miles de páginas, la base de sus novelas pornográficas que aún hoy se imprimen. Durante los siguientes 3 años, Sade escribió 15 manuscritos, incluyendo la infame Justine, donde inventó artefactos degenerados, tales como la máquina para azotar y la máquina para violar. La mayoría de los escritos de Sade atacaba a las mujeres, muy especialmente a las madres. It's hard to read a novel of Sade and not notice that the figure he tends to hate most in every single one of them is the mother in the story. He has male characters who scream out against their own mothers, who deride motherhood as a general state. So it's been noticeable from the very beginning that Sade had a thing about mothers, which many trace to his, not actually his own mother, but to his mother-in-law, with whom he had the greatest battles of his existence. Sade escribió una fantasía sexual privada, Los 120 días de Sodoma, en minúsculos pedazos de papel que escondía en las fisuras de su celda. El manuscrito detallaba violentos actos sexuales, incluyendo asesinatos, y se convertiría en una de sus obras más conocidas, aun cuando él nunca tuvo intenciones de publicarla. Deberás preparar tu corazón y tu mente para el relato más impuro que jamás haya sido narrado desde que comenzó nuestro mundo. Marqués de Sade, Los 120 días de Sodoma. His imagination underwent an enormous kind of explosion and led him to write the works that we now consider the most excessive and scandalous and obscene works of the Marquis de Sade. More than that, it created the pressure of vengeance. He wanted vengeance more than ever on the society which had put him in prison.
he became a nihilist, someone who wanted to destroy not merely the civilization which he was living in, that of France, but destroy the whole of civilization. Saade no estaba lejos de cumplir su deseo. Pronto presenciaría el caos civil en su país en la forma de la Revolución Francesa. En 1789, el marqués de Sade estaba recluido en la notoria prisión de la Bastilla, un emblema de la represión de la autoridad en París. Fuera de la celda de Sade, el país iba directo a una revolución. Generaciones de represión y corrupción habían llevado a una impresionante pérdida de fe en el gobierno. El colapso financiero provocó la caída de la economía del país. Había disturbios en las calles. Las multitudes se reunían en las afueras de la Bastilla para protestar. Sade, siempre un enemigo de las instituciones establecidas, enardecía a las multitudes gritando desde la ventana de su celda y citándolos a tomar la Bastilla. Fue un intento egoísta unirse a las fuerzas de lo que seguramente sería un nuevo régimen. Los carceleros, indignados de Sade, trasladaron al marqués a una celda en una prisión fuera de París, solo 10 días antes que la Bastilla fuera tomada. Mientras el pueblo francés celebraba la libertad y el nacimiento de una nueva era, el marqués de Sade languidecía en prisión. Pronto hallaría la manera de poner el caos de la revolución a su favor, pero tendría que hacerlo solo. Su esposa finalmente lo había abandonado. Why does someone, after a lifetime of difficulty and humiliation and having to put up with one thing or another, finally reach the breaking point? Perhaps it had to do with the fact that Saad's wife was getting older. She was losing energy. She had begun to live in a convent. She had no doubt decided to pursue a more religious life. And knowing what he was like, she probably knew that when he got out, he was not exactly going to mend his ways. Al llegar a su punto máximo, la revolución se volvió sangrienta. Los aristócratas eran tomados por la fuerza y decapitados. Saad gets out of prison in 1790, at the beginning of what will be an amazingly tumultuous period in French history, in which the king and the queen both will go to the guillotine, in which thousands of aristocrats will be killed for being aristocrats. Usando el mismo encanto y habilidades de manipulación que usaba para atraer a las mujeres a su cama, convenció a los miembros del gobierno revolucionario que él era una víctima de la aristocracia. Fue liberado de prisión y se convirtió en parte del nuevo régimen. Entretanto, la familia de su esposa vivía temiendo por su vida. Irónicamente, fue la posición de Sade con el nuevo gobierno la que salvó a sus suegros de la guillotina. Ça a dû être un moment d'extrême satisfaction, pour ne pas dire. That must have been a moment of enormous satisfaction, to say the least, for the Marquis de Sade, to see his former father-in-law coming to him and asking him for a pardon. And in fact, Sade saved their lives because the next day their case came up for review. He simply deleted their names and they continued to live there in peace. En esa época, Sade, de 53 años, se enamoró de una chica de 22, llamada Mary Constance Kennedy.
Fue una relación que duraría el resto de la vida de Sade. She was a charming, happy, sweet, and amiable young woman. He gave her a nickname which is quite fitting, sensitive. La revolución había cambiado de curso y había entrado en una nueva fase. Al poder subieron dirigentes que declaraban que todos debían creer en un ser superior. Sade, un ateo declarado, fue encarcelado, pero no podía mantenerse callado. A pesar de estar encarcelado por fanáticos religiosos, Sade escribió Filosofía en el dormitorio, el cual expresaba que todas las religiones eran iguales. Poco después fue condenado a muerte. Pero Sade fue salvado por otro giro en el turbulento caos de la revolución. El grupo que gobernaba, radical en sus exigencias por la obediencia religiosa, fue derrocado y sus dirigentes fueron ejecutados. Sade fue liberado de prisión y planeó escapar de la locura del París revolucionario a la serenidad de su casa campestre, Lacoste. Pero allí descubrió que las turbas habían destruido y saqueado el castillo durante la revolución, y el aristocrático Sade pronto se convertiría en un desesperado mendigo en la parte trasera de un granero. Libre, pero pobre en la Francia revolucionaria, Sade, sin hogar, se reunió con su amante, Marie Constance. Sade ganaba una paga miserable publicando pornografía. Pero para 1799, a la edad de 60 años, Sade y su amante vivían en la parte trasera de un granero. Las condiciones eran tan duras que la tinta que usaba se congelaba en el tintero. El día de Año Nuevo de 1800, marcando el comienzo de un nuevo siglo, Sade fue recogido en un camino, con una salud que se deterioraba. Fue enviado a recuperarse a una fría sala de un hospital público. Las esperanzas de Sade renacieron cuando el gobierno revolucionario fue reemplazado por el hombre que dirigiría a Francia en una dirección totalmente nueva: Napoleón Bonaparte. Sade estaba seguro que el excitante nuevo líder reconocería su valor. Pero Napoleón no quería saber nada del pornógrafo Sade y lo hizo arrestar bajo falsos cargos. Esta era la 7ª vez que era arrestado en 37 años. Sade fue enviado a Charleston, un manicomio en las afueras de París. It's fascinating and perhaps very indicative that Napoleon sent Sade not to prison, but to a mental hospital. In the beginning of the 19th century, pornography is no longer seen as politically problematic as much as it is seen as morally objectionable. Irónicamente, la vida en prisión fue una mejora sobre la pobreza en la cual había estado viviendo. Su amante vivía con él. Tenía una biblioteca personal y continuó escribiendo. He was producing plays. He was doing his best to carry on with any boys or girls he found in the asylum there, because there were servants and people running around. He was a man who continued in his character until the end. A los 70 años, Sade encontró una nueva amante, la hija de 13 años de un asistente administrativo del manicomio. Sade esperaba que su joven amante y Marie Constance vivieran con él cuando fuese liberado.
Pero el 2 de diciembre de 1814, Sade, de 74 años, murió pacíficamente mientras dormía, después de un día de sodomía con su amante adolescente. En su testamento, Sade pidió que su cuerpo fuese llevado a un bosque solitario para dejar que se pudriese bajo los árboles. Su deseo fue denegado y fue enterrado en un cementerio, pero su cuerpo no descansaría en paz. 20 años después, su cuerpo fue exhumado por científicos que estudiaban una nueva teoría, que las características de la personalidad podía ser determinada estudiando la forma del cráneo. Según la opinión de estos expertos, el cráneo de Sade era el de un espécimen humano perfecto. Era similar en todos sus puntos al del padre de la Iglesia. Las características más prominentes del cráneo de Sade, según ellos, era la benevolencia y la fe religiosa. Was the Marquis de Sade himself evil? I would recast it by saying that the Marquis de Sade represents evil and deliberately set out to produce a set of writings and to produce even a myth, that is, a legend of himself, in which evil would be cast out into the world and run its course. People are appalled by Sade and will remain appalled by Sade because he forces us to look into the dark mirror of human nature. Most people want to believe that we are basically good and that we are involved in a continual evolution toward moral superiority. But in point of fact, Sade's works demonstrate that we are still very much mired in primitivism and barbarism, and that the history of mankind is one of developing economic evolution, but not of spiritual perfection. El Marqués de Sade escribió lo que él creía una descripción precisa del mal que acecha dentro de todos los seres humanos. La mayoría de sus libros aún están impresos en la actualidad y la controversia continúa. ¿Debería la sociedad erradicar de su léxico los trastornados trabajos de un sociópata o aceptarlos como el don de una visión en los escondrijos más oscuros del alma humana?